Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Estamos en el marco del foro Centrarse de Responsabilidad Social Empresarial 2012 y para ello contamos con un invitado de lujo, el señor Bernardo Toro, quien es asesor de la presidencia de la Fundación Avina y miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil. Bienvenido a Guatemala y a este foro nacional de Centrarse. Hemos visto una conferencia con mucha sapiencia que usted nos ha transmitido una serie de conocimientos, pero ¿cómo realmente podemos definir lo que significa responsabilidad social empresarial en el siglo XXI? En Colombia usamos mucho una definición que hemos ido construyendo a través del tiempo. Y primero, la responsabilidad social no es únicamente de la empresa. Hay que centrar que la responsabilidad es un problema del Estado, de la empresa, de las organizaciones sociales, de las personas, ¿no? Porque se puede caer en el error de pedirle toda la responsabilidad social a la empresa y al resto de los factores, no, de los actores. Pero la forma como nosotros definimos la responsabilidad social es de una forma muy sencilla. Es la capacidad de una empresa de compartir la vida y la historia de la sociedad en la que está inserta. ¿Sí? O sea, la responsabilidad social es la capacidad de una empresa en convertirse en ciudadano corporativo de esa sociedad. ¿Qué significa ser ciudadano? Uno de los problemas que tenemos en América Latina es que nosotros aprendimos la definición de ciudadanía del liberalismo económico. O sea, ser ciudadano es ser mayor de edad, tener cédula, poder votar, poder ser elegido, y poder ser metido a la cárcel. Es, digamos, el modelo napoleónico del cuento. Hoy ciudadano no es eso. De acuerdo a las constituciones de Estado Social de Derecho, ¿qué es ser ciudadano? Es ser una persona que es capaz, en cooperación con otros, de cuidar, transformar o cambiar el orden social en donde vive para su dignidad y la de todos. Entonces, eso significa que una empresa es responsable socialmente si es capaz de trabajar con esa sociedad, de crear formas de vida, reglas de trabajo, reglas políticas, de participar en la sociedad para crear un orden social que le permita a todos vivir dignamente. Eso es ser responsable desde el punto de vista que estamos trabajando ahora. ¿Cómo Fundación Avina trabaja con los diversos países de América Latina y el tema de responsabilidad social empresarial? ¿Cómo Avina lo hace? O sea, nosotros no somos una entidad que haga proyectos ni nada, somos una entidad que trabaja cómo diseñar oportunidades para que haya cambio, porque Avina parte del supuesto de que Avina no sabe en qué consiste el cambio. Yo no sé en qué consiste el cambio en Guatemala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie lo sabe. No es posible decirle a una sociedad el cambio es por aquí o es por allá. ¿Por qué? Porque los únicos que saben cuál es el cambio que pueden hacer y quieren hacer son ustedes mismos. Entonces, Sabino, lo que trata es de crear condiciones para que las oportunidades generen transformaciones sociales que la gente quiera hacer. Entonces, tenemos un método muy sencillo. Vemos una oportunidad, como el caso que les contaba de la minería. La minería es una oportunidad para bien o para mal de Colombia. La pregunta es cómo convertir esa oportunidad en una promesa de valor. ¿Qué es una promesa de valor? Algo en lo que la gente quiera arriesgar, plata, prestigio, reputación, tiempo, institucionalidad. ¿Sí? Pero eso no es suficiente. O sea, entonces uno dice, bueno, como ustedes vieron en la conferencia, la idea es, la minería la convertimos en una oportunidad. Si pasamos del concepto de daño al concepto de riesgo, del concepto de riesgo al concepto de oportunidad. Y ahí invertimos, ¿sí? Teniendo en cuenta esa transformación, el ambiental, los derechos humanos, todo. Pero para que la oportunidad se convierta en oportunidad, se tiene que articular capital social, articular instituciones, personas, investigación, alrededor de esa promesa de valor. Pero eso no es suficiente. Es necesario que ese capital social de personas hagan agendas colectivas juntos de transformación. Entonces ahí ocurre el cambio. No porque Avina pueda hacer el cambio, no, sino porque la gente puede hacer el cambio que quiere. Nadie puede parar si yo sé por dónde es el cambio, nadie sabe. Pero la gente sí sabe qué cambio quiere. Nadie puede decirle a Guatemala qué cambio hay que hacer. Pero ustedes sí pueden organizar, mirar sus oportunidades, generar capital social y agendas sociales colectivas para transformar la realidad de ustedes. Y es donde todo liderazgo nacional debe involucrarse. Recuerdo algunas de las palabras del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, que nos decía,
En Sudamérica, la mayoría de países exportamos energía, minerales y alimentos. Pero también usted acertadamente dice que una empresa sana, que sea altamente competitiva, no puede prosperar en una sociedad fracasada. Y eso me lleva a un concepto adicional, o más bien rescatando lo que usted decía, de una responsabilidad social empresarial compartida con el Estado y todos los sectores. ¿Cómo ha evolucionado? Compartida es más que, porque a mí me preocupa cuando se usa, porque la palabra compartida es una palabra muy antigua que ahora pues ha adquirido cierto caché, ¿sí? Porque Harvard la está usando, digamos, ¿no? En particular Porter, ¿no? ¿Qué significa que responsabilidad compartida? No es posible hacer responsabilidad compartida si una empresa no examina toda su cadena de valor, ¿sí? De para atrás y de para adelante. Aquí está la empresa, después de la empresa siguen un montón de cosas y antes de la empresa hay otro montón de cosas. ¿Qué responsabilidad? Hacerse la pregunta, ¿cómo logro que a lo largo de la cadena se vaya creando valor, pero que ese valor no se acumule en el extremo de la cadena, sino que a lo largo de la cadena se vaya distribuyendo el valor? Desde la producción hasta que llegue el producto o servicio al consumidor final. Desde los commodities hasta el último consumidor. Porque ¿qué es lo que pasa en los modelos? Todo el mundo examina, ¿qué les enseñan a los administradores? A examinar la cadena de valor. Pero les enseñan es que ese valor se acumule al final de la cadena. Entonces, aquí se acumula mucha riqueza y aquí se acumula mucha pobreza. ¿Por qué? A Nash le dan el premio Nobel de Economía, a John Nash, el de la mente brillante, ¿sí? Porque él fue quien nos demostró lo siguiente. La pregunta de Nash es, ¿cómo es posible crear tanta riqueza y al mismo tiempo tanta pobreza? En el siglo que creamos más riqueza, generamos más pobreza. Entonces él dice, la razón por la cual sucede eso es porque todo el sistema de transacciones económicas, políticas y sociales son transacciones ganar-perder. La única forma como podemos acumular riqueza y acumular equidad, porque no podemos parar de producir riqueza, pero tenemos que producir mucha equidad, es desarrollar sistemas de transacciones ganar-ganar. Y ahí donde está el gran bloqueo, porque todos hemos sido formados económica, política, social y emocionalmente en transacciones ganar-perder. Si no cambiamos los sistemas de transacciones de ganar-perder por ganar-ganar, no somos sostenibles en este planeta, ni nosotros, ni las empresas, mucho menos. ¿Y cómo ha avanzado Colombia en este concepto que se ha convertido ahora en la segunda economía más importante de América Latina? Yo creo que, a ver, Colombia por sus conflictos le ha tocado desarrollar muchos conceptos. Todos estos conceptos se han desarrollado pues allá. O sea, desarrollar un concepto de ciudadanía nuevo, desarrollar un concepto de seguridad nuevo y aprender a producir en medio del conflicto y de la situación. Yo digo que no, estamos aprendiendo. O sea, como dice un amigo brasilero, todos los países tienen los mismos problemas que tiene Colombia. La diferencia es que Colombia sabe que los tiene. Otros todavía lo estamos negando. Entonces el primer paso es poder examinar sin culpa, sin tragedia, sin victimismo, dónde están los problemas. Pero mirando, entendiendo esto, los problemas no surgen porque uno sea bueno o malo. Los problemas surgen porque tenemos diseñados transacciones ganar-perder. Entonces el gran desafío es cómo hacer arquitecturas sociales y políticas que nos permitan generar transacciones ganar-ganar, políticas económicas, sociales y espirituales. Interesante que estemos conscientes de cuál es nuestra situación nacional para que de ahí en adelante podamos emprender los planes de acción concretos que nos lleven en la senda del desarrollo integral. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Toro, usted hablaba de Nash, siempre él decía, no hay que buscar el beneficio primero de uno y después el de la sociedad, hay que buscar el beneficio de la sociedad y después el de uno, porque ahí va el beneficio de todos al final de cuentas. Increíble lo que decía. ¿Cómo los empresarios contribuyen a ese desarrollo económico, a ese desarrollo social, pero ante todo, el desarrollo humano de la sociedad? Una de las cosas que una sociedad para ser libre tiene que aprender autorregulación, y la autorregulación es lo que nos permite ser libres y respetar al otro, ¿sí? Entonces, hay toda la educación en autorregulación, autonomía y autoestima es la empresa más importante de una sociedad, ¿sí? ¿Ya? Después vienen todas las empresas de la convivencia,
¿sí? Básicamente es aprender a conversar, aprender a pedir ayuda, aprender a dar ayuda, aprender a pedir ayuda y aprender a dar ayuda es lo que permite crear las redes sociales, redes emocionales, redes profesionales. Cuando yo pido ayuda, lo reconozco, lo respeto. Cuando usted me da ayuda, me respeta. Y en esa relación de pedir y dar ayuda, hacemos un vínculo. Las personas que tienen muchos vínculos, que saben dar ayuda y pedir ayuda, son las personas que saben convivir en una sociedad y son las personas que más producen en una sociedad. Y por eso las relaciones ganar-ganar son importantes. Siempre, porque solo en las transacciones ganar-ganar se acumula riqueza. Y usted habló de otro concepto fundamental, de los valores, de la ética. ¿Cómo debemos encauzar estos valores, la ética en nuestra sociedad para alcanzar la prosperidad que todos queremos? No, eso ya es la ventaja de hoy de hablar de valores, que es muy fácil hacerlo. ¿Por qué? El gran regalo que el siglo XX le dio al siglo XXI no es ni el chip, ni la máquina, ni la fotografía, nada, eso son cosas de segunda. El gran aporte del siglo XX al siglo XXI es el proyecto de dignidad humana. ¿Sí? A ver. Uno de los grandes enemigos del ser humano es la barbarie. Y el ser humano, para enfrentar la barbarie, hace códigos. Código Hammurabi, el código de Juan Sin Tierra, Carta de Toledo, la Revolución Francesa, Nueva Inglaterra. Pero la primera vez que un conjunto de hombres y mujeres, en nombre de todos los hombres y mujeres del mundo, hacen un código de proyecto de dignidad, es el 10 de diciembre de 1948. Y el ser humano tiene más de 70.000 años sobre el planeta y solamente hasta el 48 fue capaz de hacer un proyecto. Esto es humanidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se dio cuenta que eso era insuficiente, nace la Declaración de los Derechos Políticos, después Declaración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, después la Declaración de los Derechos Ambientales y después la Declaración de los Derechos Difusos. Entre 1948 y 1974 se hizo ese aparato. Hoy, ¿qué son los valores? ¿Qué es dignidad? Es hacer posible eso. Eso es clarísimo, es totalmente práctico. Por eso mucha gente no le gustan los derechos humanos, porque usted no puede decir que es que se maneje bien, que sea bonito, que no, ese no es el problema. El problema es cómo logramos que todo el mundo tenga un nombre sobre la tierra, un lugar en este mundo, que pueda criar sus hijos, que pueda expresar libremente su pensamiento, que pueda creer o no creer, ¿sí? Que pueda transitar por el planeta, que la mujer sea respetada, que los niños sean actores sociales. Ese es el proyecto para cualquier sociedad en este momento en el mundo. Dignidad humana, valores humanos hoy, es hacer posible esa carta de derechos para todos. Usted participó como exponente en el 6º Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. ¿Cuál fue su aporte hacia el sector privado para darle esa concientización? El factor más importante para crear sostenibilidad económica y empresarial es la ética. 1. 2. El siguiente factor más importante para crear sostenibilidad empresarial es no confundir la riqueza con el dinero. ¿Sí? Porque la empresa no es para producir plata, sino para producir riqueza. O sea, conjunto de bienes, servicios, transacciones, relaciones y ambientes que le permiten a una sociedad ser feliz y vivir dignamente. ¿Sí? 3. Es necesario que entendamos que tenemos que mirar las cosas como un riesgo, no como un daño. Problemas, ¿sí? Poniendo el caso de la minería, que lo discutimos a fondo. La minería es una cosa que se nos vino encima en América Latina. Tenemos dos formas, o convertirla en una oportunidad o que se convierta en un daño. ¿Sí? Entonces, si la queremos convertir en una oportunidad, tenemos que aprender a manejar el concepto de riesgo, convertir la minería en riesgo, ¿sí? Porque el riesgo nos permite prever, prevenir y controlar. Y si la comprendimos en riesgo, la podemos convertir en oportunidad, o sea, poder definir qué tipo de minería queremos, hasta dónde la queremos, dónde no la queremos y para qué la queremos. ¿Sí? Estado y sociedad juntos, apoyando o controlando las mineras, porque es la sociedad civil la que decide qué quiere. La palabra es muy sencilla. La empresa es lo que le decía al principio, la empresa es un actor ciudadano que tiene que ayudar a construir el orden de dignidad humana que esa sociedad necesita. No es que pueda hacer bien parte a que pase lo que quiera, ¿no? Si una empresa quiere ser próspera, segura, tener buenos mercados estables, tener fidelidad de marca, etcétera,
tiene que compartir la historia con la gente, porque la única que le puede dar el mercado, la seguridad y la fidelidad a la empresa es la sociedad civil. Usted también nos habló en el foro de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas. ¿Qué medidas debemos de tomar para tener esa inclusión, para aprovechar esas fortalezas, aprovechar su espíritu emprendedor, entrar con ellos como motores del desarrollo y reencauzar a nuestros países? Colombia tiene dos grandes selvas, la parte de la selva amazónica y lo que llama la selva del Pacífico, que es una selva absolutamente diferente, que es muy freática, o sea, son árboles en medio del agua, muy peligrosa además, produce poca comida, etc. Entonces me fui a una parte de allá a hacer un trabajo, y allá pues no hay carreteras porque todos son manglares, caños, o sea, no es posible además hacer una carretera. Entonces me dice digamos, de un pueblo a otro, y me dice un vaquiano, un boga, me dice, espéreme aquí, tengo que... Yo de pronto me encuentro en la mitad de un manglar, donde toda mi formación académica, todos mis lugares que recorrí no valían para nada. O sea, era un absoluto ignorante. Y sabía que si me movía de ahí 2 metros, perecía. Bueno. Pero ellos viven, se crean allí. Entonces imagina la cantidad de conocimiento acumulado que hay ahí. En agua, vientos, animales, botánica, insectología, todo. Los mayas tienen 1300 años sobre la Tierra. Todo el mundo había admirado de la arquitectura, de la política, de la ciencia que acumularon, etc. O sea, ustedes tienen uno de los pueblos más sabios del mundo dentro de la casa. La pregunta es, ¿cómo los estamos tratando? Porque es que el secreto del futuro es cómo juntamos conocimiento ancestral con conocimiento moderno. Pero cuando usted logra juntar conocimiento ancestral con conocimiento, el conocimiento ancestral arrastra y sostiene el conocimiento moderno y vuelve el desarrollo, lo vuelve cultura dominada por el saber sabio, ¿sí? Por eso Japón es Japón. Ese fue el secreto de Corea. Corea logró hacer en 17 años lo que a Japón le llevó mucho más tiempo, porque ya había aprendido de Japón cómo unir conocimiento ancestral con conocimiento moderno. Corea es el país innovador por excelencia, la gente es la que hace las innovaciones. Pero, por ejemplo, ellos no conocían la lavadora. Compraron lavadora y se sentaron a mirarla. ¿Qué innovaciones poner? Hoy venden todas las lavadoras del mundo. Cogieron conocimiento moderno, le juntaron conocimiento ancestral y hacen lo que hacen. Usted lo ve, Samsung es la única empresa que se enfrenta a Apple, ¿sí? Siendo un país así de grande, que empezó muchísimo más tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque logró reconocer su propia sabiduría. Y coincidimos con usted, porque los indicadores macroeconómicos en los años 40, entre los países asiáticos, los famosos tigres asiáticos, entre los cuales está Corea, eran muy similares a los de Guatemala. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor Toro, Guatemala, el 70% de su población tiene menos de 30 años y las mujeres representan el 51%. ¿Cómo estos dos segmentos los podemos aprovechar y ser partícipes de la parte de la responsabilidad social que debe cumplir los diferentes sectores de la sociedad? El primer paso para poder aprovechar eso es lograr un sistema educativo público sólido. Porque en Guatemala pasa como en Colombia, Brasil, Chile, todos los países de América Latina, que tenemos dos sistemas educativos, uno estatal y uno privado. No público, sino privado y estatal. Y los líderes de la sociedad no ponen sus hijos en el sector estatal. Y siempre la frase, yo educo a mis hijos bien, allá como educarán los otros, no sé. Si usted se educa en colegio privado, tiene que preocuparse mucho de la educación del Estado, porque usted no va a vivir con su papá, usted va a vivir con los otros jóvenes, que si quedaron mal educados, usted va a tener problemas. ¿Sí? Piensa el problema de las maras. Si a usted lo educan muy bien, pero el 80% de los muchachos no están bien educados, o porque no pudieron, o porque no les pusimos el cuidado que había que ponerles,
gran parte de su esfuerzo se va a perder, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer un sistema de educación pública donde todos los niños y jóvenes de un país, todos, estén en el sistema educativo? Es una condición fundamental para poder que la juventud entre a un proyecto de responsabilidad y de innovación y de desarrollo. Sin eso, yo le decía en la reunión de empresarios de Brasil, mientras ustedes mantengan dos sistemas educativos, uno estatal y uno privado, Brasil no va a llegar a donde puede llegar. Porque una característica para un país llegar lejos es tener un sistema público de educación para todos. ¿Qué es un sistema público de educación? Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Dónde cree usted que estudia el hijo del presidente de la Volvo en Estocolmo? En la escuela del barrio. ¿Dónde cree usted que estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Entonces el hijo del vendedor de pescado y el hijo del presidente de la Volvo se vuelven amigos. La sociedad se articula. Y no les preocupa nada más. ¿Por qué? Van a tener la misma calidad educativa en la escuela, en secundaria, van a ir a la misma universidad de la misma calidad, tienen el mismo sistema de salud, montan los mismos trenes y en los mismos buses, ¿sí? Y van a tener el mismo sistema de seguridad social. Es una sociedad abundante en bienes públicos. Y es un enfoque de desarrollo integral. Porque la riqueza es tener abundancia de bienes públicos, no es repartir plata, ¿sí? Entonces, esos niños tienen futuro porque todos están ahí. Pero mientras haya niños y jóvenes que no puedan ser jóvenes ni puedan ser niños, estamos discutiendo en el aire. Entonces, la primera tarea es cómo hacemos un sistema público de educación de calidad para todos, sea el hijo de la Volvo o el hijo del señor que vende pescado en el barrio de la Volvo. Hace algunos meses entrevistamos al presidente Álvaro Uribe y nos hablaba mucho de la participación, del poder y de las decisiones que tiene que tomar el poder local. Concretamente nos referimos a los líderes comunitarios, a los alcaldes municipales, a los gobernadores departamentales, a los diputados distritales. ¿Cuál debería de ser la ruta que estas autoridades locales deben seguir para apoyar al desarrollo de sus municipios y de sus comunidades? En el caso concreto de Guatemala, tenemos que desarrollar los 334 municipios, las 33,000 comunidades y los 22 departamentos. Todo el mundo dice esa frase. El Banco Mundial dice que para que los proyectos sean sostenibles hay que tener organización. El BID dice lo mismo, la CAP dice lo mismo, los presidentes dicen lo mismo. Pero vaya usted, mire cuánta plata y crédito se hace el Banco Mundial, el BID o la CAP para organización social. ¿Cuánto invierte la empresa en organización social? ¿Cuándo invierte el Estado en organización social? Entonces, si no invertimos en organización social, nada de eso es posible. Pero me refiero a toda organización social. Cuando usted está organizado, primero se convierte en actor social. Mientras usted no esté organizado, no puede participar, ¿sí? Porque es la organización la que le permite hacer contratos y transacciones. Y para finalizar, señor Bernardo Toro, veíamos ahí unas estadísticas en este foro. 58% de la población guatemalteca en pobreza y pobreza extrema, 65% de la población desempleada, del 35% que está empleado, 70% en la economía informal, más de 2 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer para que las empresas se conviertan en un verdadero polo de desarrollo en las áreas que están, particularmente en el área rural, en el área urbano-rural, a través de la implementación también de proyectos productivos como lo pudieran ser cultivos de tilapia, siembras de papa, de la chaya, de la malanga, también proyectos de riegos que contribuyan a la seguridad alimentaria y nutricional, pero que también aprovechen el espíritu emprendedor de estas poblaciones rurales, que generen productos y servicios, ingresos adicionales de excedencia y no solo de sobrevivencia. Uno de los factores de empobrecimiento, ¿cuál es? Sistemas económicos que permiten la acumulación de la riqueza en el extremo de la cadena. Entonces, la primera cuestión es, si no se genera la cultura, digamos, como los modelos escandinavos, de cómo repartimos la riqueza, el valor de un producto, desde su inicio hasta el final, y que se acumula al final una acumulación importante para poder reinvertir, pero no que se acumule todo el valor. Primera condición. Segunda condición, convertir la empresa y la inversión en una parte del proyecto de país, no de proyecto empresarial. O sea,
Si usted mira el caso de Corea que estamos hablando ahora, inclusive hay un libro que yo le recomiendo leer porque es la mejor explicación de por qué Corea está donde está, que se llama Corea, un proceso exitoso de industrialización tardía, de Alice Absten, publicado por Norma, editorial Norma. Es ¿por qué Corea logra, siendo en el momento de los tigres asiáticos, estar en la peor condición? ¿Sí? Logra en tan corto tiempo estar en la condición en que está. Simplemente por una razón, porque los dos chaebol en coreano es monopolio, los dos monopolios, ¿sí? Hyundai y Daewoo, que eran uno de textiles ahí y otro de mecánica ahí, ¿sí? Se unen con el proyecto de país, con el presidente, y decir, no tenemos recursos naturales, no tenemos energía, no tenemos petróleo, no tenemos gas, no tenemos geotermia, lo único que tenemos es imaginación. Entonces se unen con el gran proyecto coreano. Nuestros recursos son limitados, nuestra imaginación no tiene límites. Entonces la empresa se vuelve un instrumento del proyecto de país, no un proyecto de los empresarios, sino los empresarios con su sociedad. Pobres, 67% de analfabetismo cuando empezó esta idea, de analfabetismo, aislados totalmente, porque Corea fue invadido por Estados Unidos, por China, por Japón, por Francia, ¿sí? Esa idea de unir Estado-empresa para ser la Corea que soy fue la que permitió las cosas, desempobrecer a su gente. Y si ustedes pueden mirar la historia, fue una gran confianza en su propio pueblo. Porque a veces lo que nos pasa es que nosotros los que hemos ido a la universidad y nos ponemos corbata, no confiamos en nuestra propia gente, ¿sí? Y como no confiamos, los tratamos así. Ningún país en América Latina puede salir adelante y encontrar los caminos de la riqueza, en el sentido que la definíamos como cómo vivir y ser felices, dignamente, vivir dignamente y ser felices, si no logramos integrar todo el pueblo, incluyendo las empresas, en un proyecto de sociedad. No hay otra manera. Muchas gracias, señor Bernardo Toro, por haber estado en Guatemala, por haber expuesto muchas recomendaciones, casos de éxito de su país, Colombia, y de lo que ha ido acumulando en sus distintos viajes a nivel mundial, por haber participado en este Foro Nacional Centrarse 2012 y por estar en Inversión y Desarrollo. No, a ustedes, a la invitación, muchas gracias. Y le deseamos un buen retorno. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Que te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida,